Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 5. Si les parece bien, vamos a leerlo juntos. San Juan 5, versículo 10 dice: Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Versículo 13. Y el que había sido sanado, o sea, el paralítico o ex paralítico, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Versículo 17. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día del pacto, el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta el versículo 18 es donde vamos a meditar hoy. Inicialmente a mí me gustaría contextualizar un poquito los hechos que aquí se describen en estos versículos. Si nosotros leemos el versículo 1, ya lo leímos la semana pasada, pero lo volvemos a leer para contextualizar un poco, encontramos que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estamos en Jerusalén, estamos en vísperas de un día festivo de los judíos y tenemos a Jesús subiendo a Jerusalén para cumplir con esta festividad. ¿Por qué hago esta salvedad? Bueno, porque Jesús era obediente a la ley. Para estos judíos, más adelante vamos a ver que Jesús era un desobediente. Jesús todo lo contrario, Jesús estaba subiendo para cumplir con esta festividad, para ser obediente a la ley. Y aunque Juan no indica a qué fiesta se refiere exactamente, hay buenas razones para pensar que fue la Pascua del año 31. Juan suele relatar los sucesos en orden cronológico dentro de su libro, y teniendo esto en cuenta, el contexto sitúa la fiesta poco después de que Jesús dijera que todavía faltaban 4 meses para la cosecha. Esto lo leemos en el capítulo anterior, Juan capítulo 4, versículo 35. La cosecha, concretamente la cosecha de la cebada, comenzaba más o menos en la época de la Pascua, el 14 de Nisán. Así que parece que Jesús dijo esas palabras 4 meses antes, alrededor del mes de Kislev, entre noviembre y diciembre. Desde el mes de Kislev hasta el mes de Nisán se celebran otras 2 fiestas, que son la fiesta de la dedicación y el Purim, que bien nos lo explicó Alejandro la semana pasada. Sin embargo, ninguna de estas 2 exigía que los israelitas subieran a Jerusalén. De modo que, en este contexto, lo más probable es que la fiesta que los judíos estaban celebrando en ese momento haya sido la Pascua. Otra cosa que podemos hacer para contextualizar un poco estos versículos es nombrar a los agentes que intervienen en estos versículos, como ser, por ejemplo, los líderes judíos, que eran los encargados de hacer respetar la Torá, de enseñar la ley y mucho más en días festivos, ¿no? El segundo agente que podríamos nombrar es justamente el paralítico de Betesda. Tenemos un varón paralítico
Y lo que conocemos de él no es su edad, sino la cantidad de tiempo que estuvo paralítico. Si leemos el versículo 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una persona que estuvo 38 años postrada, con una parálisis. El tercer agente que podemos nombrar es Jesús, haciendo milagros en Sabbat. Y lejos de incumplir la ley de Dios, lo que Jesús procuraba era mostrar su autoridad con respecto a la ley. Y el cuarto agente que encontramos es Dios, que justamente es mencionado por Jesús en el versículo 17. Me gustaría leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El versículo 17 va a decir una palabra en particular que nos ayuda a entender el carácter de Jesús en este tiempo, ¿no? Dice, hoy es Sabbat, pero mi Padre siempre trabaja. Y yo también. Entonces, esto de que Jesús era un rebelde con respecto al Sabbat y que hacía milagros en Sabbat, se rompe, porque entendemos que Jesús trabajaba siempre, al igual que Dios. Concluida esta breve contextualización, vamos a ir leyendo estos versículos nuevamente, haciendo un poquito más de hincapié y siendo más minuciosos. El versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Tenemos una conversación acá entre el paralítico de Betesda, o el ex paralítico, y estos líderes judíos, ¿no? Y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando yo leía esto y recurría a los contenidos que nos va dando estos párrafos, encontraba una persona que estuvo 38 años de su vida postrado. 38 años de su vida, muy posiblemente en el suelo, porque si hablamos del lecho, el lecho es una camilla, muy probablemente esta parálisis que esta persona tenía que ver con una afección en sus pies. Entonces, habría estado 38 años de su vida muy afectada su movilidad. Una persona que no se movía mucho. Y de repente esta persona, caminando con su lecho, es divisado por estos maestros judíos, al cual lo mandan a llamar y tienen una breve charla, ¿no? El versículo 11 dice, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y esto que responden los maestros judíos en el versículo 12 me deja, como decimos lo de los términos futboleros, en offside. Esto no cuadra, no está bien. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Estamos hablando de una persona que estuvo 38 años postrado en el mismo lugar. Yo, siendo maestro judío, a mí no me entra en la cabeza no haberlo visto jamás. No existe posibilidad alguna, o por lo menos para mí, que yo no haya visto a esa persona en el suelo, mendigando, pasando una vida de absoluta derrota. Y de repente lo veo caminando y lo que le interesaba a estos maestros judíos era que estaba caminando con una camilla y no a un paralítico de 38 años de enfermedad puesto de pie. Y esto me maravillaba absolutamente porque cuán duro tiene que estar tu corazón, cuán lejas tiene que estar tu visión para verdaderamente prestar atención a cuestiones que tienen que ver con lo externo, con la cáscara, ¿no? Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No, y vuelvo a repetir. ¿Quién te dijo que agarres esa camilla y que te vayas? Yo me imaginaba este momento porque verdaderamente me llama la atención, ¿no? Muchos varones juntos por celebrar la Pascua, mucho movimiento, gente llegando, charlando con su mentalidad en lo que va a ser la festividad, en ese entorno de festejos, que todo el mundo estaba haciendo lo mismo y de repente, entre medio de toda la persona, una persona caminando con una camilla. Sabbat, día de reposo. ¿Cómo es esto posible? Y los maestros judíos, ¿no? Codiándose. Mira este
este muchacho con la camilla? Está loco. El primer punto en el cual yo quería meditar es justamente este, ¿no? ¿Cuán peligrosos pueden ser los anteojos de la religión en sus malos términos? ¿Y por qué hablamos de malos términos? Bueno, porque existe la religión vana y existe la religión pura. Y el libro de Santiago es categórico al hablar de esto. Santiago capítulo 1, versículo 26 va a decir: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y el versículo 27 va a ser todo lo opuesto, va a decir: la religión pura y sin mácula, o sea, sin falta, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Lo que el Padre considera como religión pura y sin falta es dar cuidados al huérfano y a las viudas y mantenernos a nosotros mismos sin las contaminaciones que el mundo ofrece. Y yo reparaba en esto, hermanos. Necesitamos recordar que somos llamados a asistir a los que necesitan ayuda y mantenernos sin la contaminación del mundo. Y estos líderes judíos nos enseñan todo lo contrario. Estos líderes judíos nos enseñan absolutamente cómo no actuar. Estaban haciendo todo lo contrario, poniendo la vista en el exterior, en la carcasa, en lo superficial, en una camilla, en el Sabbat. Luego llega un reencuentro. Otra vez Jesús se reencuentra con este paralítico, ya en ese entonces ex paralítico. Lo conocemos como paralítico porque no sabemos el nombre, ¿no? Pero ya en ese entonces ex paralítico. Y el versículo 14 va a decir, capítulo 5, Juan: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús lo va a encontrar en el templo y va a entablar una conversación con él. Y conocemos por los versículos anteriores que este ex paralítico ni siquiera sabía el nombre de Jesús, porque cuando los maestros judíos le preguntaron quién había sido el que lo había sanado, no supo responder, y Jesús ya se había ido. Entonces, en este reencuentro, seguramente, donde Jesús tiene una charla quizá un poco más personal con él, se van a presentar, Jesús le va a decir quién es, y muy probablemente Jesús le presente las buenas nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque justamente Jesús dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo relaciono esto no porque esta persona pueda llegar a pecar y volver a quedar paralítico. Yo creo que Jesús lo que hizo fue decirle que si pecaba voluntariamente su alma se iba a perder, que tenía que dejar de pecar. No solo Jesús eliminó un pesar de 38 años en la vida de este ex paralítico en segundos, sino que cuando lo volvió a encontrar le seguía enseñando y aconsejando. Y su consejo era que deje el pecado voluntario. No porque podía volver a quedar paralítico, como decíamos antes, sino para poder salvar su vida de la destrucción eterna. Jesús no solo quería salvar su cuerpo físico, como lo hizo en el milagro, sino también quería salvar su alma de la condenación eterna. Versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este ex paralítico, luego de esta charla que tiene con Jesús, va hacia donde estaban los maestros judíos y les dice quién había sido el que había hecho el milagro con él. Y acá encontramos en el versículo 16, vamos a leerlo, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía
estas cosas en el día de reposo. Y cuando leemos los judíos perseguían, la palabra perseguían no tiene que ver con un acompañar a Jesús a donde él estaba, no tenía que ver con una supervisión a lo que Jesús hacía, sino que tenía que ver con la forma del verbo griego, que es el verbo imperfecto. Esto indica que los maestros judíos comenzaban a perseguir hostilmente a Jesús y lo siguieron haciendo indefinidamente. Desde este momento, desde esta charla con el paralítico, la lupa iba a estar en Jesús, en lo que Él diga, en lo que Él haga y a donde Él vaya, pero de forma hostil. Y acá es donde se detona la fama de Jesús, ¿no? Acá los maestros judíos se ven grandemente amenazados. ¿Y por qué digo que se detona la fama de Jesús? Porque yo creo que Jesús fue muy cuidadoso con respecto a su fama. Jesús fue muy cuidadoso con respecto a cuán conocido era el nombre de Jesús en esos entornos. Cuán conocido era el nombre de Jesús en esos lugares, en esas provincias. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, verdaderamente si Jesús no hubiese tenido cuidado de cuán famoso era su nombre, quizás hubiese adelantado su muerte. Y nosotros sabemos que Jesús vino a cumplir un plan perfecto. Un plan que tenía una sola forma de cumplirse, es como el Padre la quería. El paso de Jesús por esta tierra fue con tanta obediencia que Jesús fue regulando el crecimiento de su fama por toda la región, para acotarse 100% al plan divino del Padre. Y esto lo podemos ver tanto en la carne con los milagros, como en la forma espiritual también. ¿Cuántas veces hemos leído que Jesús hacía un milagro y le decía, no peques más, andate, pero no digas que estoy acá? Hacía un milagro, a otra persona la curaba, le decía, andate, pero no digas que estuviste conmigo. Siempre regulando Jesús en dónde estaba, lo que hacía, trataba de mantenerlo en secreto, pero no por una forma de secretismo, sino por poder cumplir el plan de Dios a su perfección y en los plazos que Dios lo quería, el Padre. También lo vemos con los espíritus, con los demonios. Marcos capítulo 3, versículo 11, traducción lenguaje actual, dice, cuando los espíritus malos venían a Jesús, caían al suelo y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Versículo 12, pero Jesús les advirtió muy seriamente que no dijeran a la gente quién era Él. Él iba a morir, Él iba a obedecer el plan de salvación, pero iba a morir donde el Padre quisiera. Iba a morir como el Padre quisiera y cuando el Padre quisiera. Y todo esto iba a ocurrir cuando todas y cada una de las profecías que hablaban de Él se cumpliesen, no antes. Versículo 17. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aunque Jesús con toda razón llamaba Padre a Dios, nunca afirmó ser igual a Él, por lo que leemos nosotros en el versículo 17. Fueron los judíos los que al oírlo llamar Padre a Dios, lo acusaron de hacerse igual a Dios. Pero estaban equivocados, al igual que cuando aseguraban que Jesús no respetaba los sábados. Jesús demostró que no tenían razón por lo que dijo en los versículos 19 al 24, donde explicó que no hacía nada por su cuenta. Jesús no hacía nada por su cuenta. Estaba acotado 100% al plan de su Padre. Esto queda claro también en Juan capítulo 14, versículo 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Estas sí eran las palabras de Jesús.
El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Podemos leer también en 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces podemos entender que todo lo que se decía de Jesús eran mentiras, todas estas acusaciones eran falsas. Y desde este momento, donde la lupa fue puesta en Jesús, se le buscó hasta lo más mínimo para poder adjudicarle un pecado, y no fue posible. No fue posible adjudicarle ningún pecado, porque Jesús jamás pecó. Tuvieron que mentir una y otra vez sistemáticamente para culpabilizarlo de cuestiones que no tenían nada que ver con él. Para finalizar, seamos imitadores de Jesús y procuremos vivir como Santiago cataloga una religión pura. Marcos capítulo 2, versículo 27, la traducción al lenguaje actual va a decir: el sábado se hizo para el bien de los seres, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. El sábado no es más importante que Jesús. Las cosas externas no tienen más valor que las personas. Lo que el Padre considera como religión pura y sin falta es el dar cuidados a los huérfanos y a las viudas, ni más ni menos que el amor al prójimo. Y segundo, mantenernos a nosotros mismos sin la contaminación que este mundo ofrece. Qué importante, querido hermano, es entender esto. Qué importante, querido hermano, es no tener puesta estos anteojos de la mala religión. Que podamos entender que somos llamados a cuidar al prójimo, a bendecir al prójimo. Que estemos dedicados de lleno por las viudas y por los huérfanos, entendiendo lo que esto significa, ¿no? Primero las personas. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Una vez más podemos abrir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en ella encontramos la receta, la forma de vivir correctamente. Al examinar los caminos de Jesús encontramos muchísimas cosas que cambiar en nuestra vida, Padre. Muchas veces el tener una vida de iglesia no nos asegura absolutamente nada, Padre. No nos hace santos, no nos hace salvos, Padre. Solo Jesús salva. Gracias te damos por Jesús, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.